Buenas, ¿cómo les va a mis amigos, mis alumnas, mis alumnos? ¿Cómo han recibido esta nueva fase del coronavirus? Vemos que cada vez es más incierta nuestra propia situación, tanto en el mundo como en Colombia. La verdad, yo no veo una solución a corto plazo. El mundo nos jugó una mala jugada. Hasta que no haya una vacuna o algo que detenga esta situación, yo creo que el mundo es otra historia. Hasta este momento el mundo ya se divide en dos, antes del coronavirus y después del coronavirus. A nivel mundial vemos una situación incierta. Ojalá hubieran leído el documentico que yo les envié, que es un documento que afecta a nuestra materia, porque afecta a nuestra política a nivel mundial de finanzas internacionales. Hasta ahora, como hemos visto, hablamos de una moneda que regula los negocios internacionales, que es el dólar, acompañada de otras monedas como el euro, como el yen, como el franco suizo, como el dólar canadiense, que también son unas divisas negociables en el orden internacional. El mundo a partir del arranque con el neoliberalismo cambió rotundamente. Estamos dedicados o estamos marcados por las negociaciones internacionales, por la macroeconomía. Ahí vemos cómo la competitividad de cada una de las regiones, de cada uno de los países, ha marcado la diferencia de la economía internacional. Hablar de globalización era hablar de competitividad, que se ubicaba en el mundo de los negocios, en el mercado internacional, los productos más económicos del universo, del mundo. ¿A qué llegamos en este momento de 2020? Llegamos a que hay un solo país que realmente empezó a marcar la diferencia frente a las demás economías del mundo. Ese país se llama China. Y ese país, con unas políticas muy diferentes a las capitalistas, se apoderó del mundo. Es un país, en primer lugar, con una política claramente comunista en la parte interna, pero en la parte de negocios internacionales es un país con una política claramente capitalista. ¿Y qué hizo? Con unas estrategias especiales de desarrollo interno, atrajo la inversión extranjera, atrajo la inversión extranjera mexicana, atrajo la inversión extranjera japonesa, atrajo la inversión extranjera europea, atrajo toda la inversión extranjera y la puso a producir en su tierra, en su país, porque los costos de producción, entonces ya hablamos de competitividad, ahora vamos a hablar de productividad. ¿Qué es la productividad? Es producir más en una misma unidad de tiempo. Entonces,
aunado a esa competitividad, desarrolló la productividad que ellos habían preparado durante muchísimos años, porque ellos después de la Segunda Guerra Mundial no participaron absolutamente en nada y que se dedicaron solamente a preparar su propio comunismo. Ya después de bien preparado, fueron tentados por los coreanos del sur y los japoneses a trabajar desde China. ¿Para qué? A trabajar desde China para conquistar el mercado chino, que eran 1.300 millones de habitantes. Y no solamente se dieron cuenta que contrataron al mercado chino, sino que también tenían la capacidad de venderle al mundo. Y poco a poco fueron penetrando las esferas mundiales hasta el punto que las grandes empresas multinacionales del mundo empezaron a producir desde China porque de sus propios países no competían con los chinos. Bueno, ¿a qué llegó eso? A que poco y paulatinamente durante los años 90, 2010 y 2020, silenciosamente los chinos se fueron apoderando del mercado mundial. Hasta el punto que empezaron a adueñarse del petróleo del mundo. ¿Con qué condiciones empezó China a apoderarse del petróleo del mundo? Diciéndole a los países que ellos el petróleo que no le pudieran vender a los americanos y a los europeos, ellos se lo compraban con una condición, que ellos pagaban en yuanes, que es la moneda china. Entonces los países le dijeron, bueno, usted nos paga el petróleo con su moneda china. ¿Y nosotros qué hacemos con esa moneda china? Ustedes con esos yuanes que tienen me compran a mí todo lo que necesitan y no necesitan hacer cambio en dólares, ni en euros, ni en ninguna de sus monedas, sino como ustedes tienen yuanes, ustedes me pagan en yuanes y así yo los proveo de todo lo que ustedes necesitan, porque yo puedo hacer tercerización con cualquier país, porque todas las empresas están basadas aquí en China. ¿A qué llegó China en ese momento? Pues a desplazar el dólar. Ya los países no necesitaban el dólar, necesitaban era yuanes para comprarle a China, que era el proveedor del mundo. Claro, sencillo y raspado. O sea que esto que estamos estudiando nosotros de finanzas internacionales, pues se nos está saliendo de las manos, mis queridos amigos. Nosotros siempre dijimos que Venezuela la estaba embarrando y parece que no. ¿Por qué? Porque Venezuela vende sus petróleos en yuanes y todo lo compra en yuanes. Así de sencillo. Así de sencillo. Y así están haciendo todos. Entonces, Estados Unidos, en cabeza de Trump, se ha dado cuenta de la gran jugada china, y además buscó un aliado muy bueno, que es Rusia. Y la misma propuesta que le hizo al mundo se la hizo a Rusia. Le dijo, usted tiene muchísimo petróleo, usted necesita que venderle el petróleo, yo le compro el petróleo y además lo surto de gas, con vecinos. Y usted todo lo que necesite yo se lo vendo. Entonces se volvieron grandes aliados los chinos y los rusos contra los americanos. Por eso es que a nivel mundial la escuela china y la economía china está ganando tantísimo terreno. ¿Qué salvó a Estados Unidos? Que Estados Unidos tiene como aliado al gran productor de petróleo del mundo, al
mayor productor de petróleo del mundo, que es Arabia Saudita. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? Dijo, bueno, yo soy autosuficiente. Yo lo único que hago es bajarle el precio del petróleo. Todo lo que hemos visto aquí en materia nosotros de finanzas internacionales es lo que nos da la razón por qué el dólar sube y el dólar baja. Porque desafortunadamente está amarrado al petróleo. Y no se llama dólar, sino petrodólar, así como había petroyuanes. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos dijo, yo voy a bajar el precio del petróleo. Cuando bajó el precio del petróleo, ahí sí todo el mundo se tocó. Porque antes de bajar el precio del petróleo, cuando se cae por primera vez el precio del petróleo, las empresas se desesperan y las empresas, esa es una estrategia que creó China para que las empresas se depreciaran. Como la gran mayoría de empresas en las bolsas internacionales estaban registradas en China, pues China aprovechó y compró todas las acciones y se quedó con todas las empresas que estaban instaladas en China. Pero no contaban con la devaluación del petróleo. Entonces Estados Unidos devaluó el petróleo. ¿Por qué lo devalúa? Porque dice, hombre, yo no necesito petróleo. Y al decir Estados Unidos no necesito petróleo, muchísimos países le venden a Estados Unidos y no, pero ¿cómo así? Dice, no, compro el precio que me dan. Y ustedes, que a mí me sirva, a mí no me interesa el precio de ustedes. Entonces el precio del petróleo se viene al piso. Y China había así hecho grandes inversiones en yuanes a un precio muy alto. Ha negociado a futuros, que fue la clase que vimos la clase anterior. Al negociar los commodities a futuros a un precio alto y el precio se vino abajo, pues la economía china también trastabilla porque está sobrepagando un precio que considera que no debe pagar. Al punto que los árabes se trajeron a los rusos y se le acabaron a los rusos los amores que tenían con los chinos. Y se vinieron a suplicarle que por favor no entregara el petróleo a un precio tan barato que tenían que controlar a Estados Unidos, y Arabia dijo, no, a mí me interesa un pepino, yo necesito venderle a Estados Unidos y al precio que ellos me compren yo le vendo. Y el precio siguió bajando. Al punto que la OPEP logró recortar la oferta de petróleo porque Arabia aceptó, sin embargo el precio del petróleo siguió bajando. Y Estados Unidos logró recuperarse y dio a entender al mundo que el dueño de las finanzas internacionales sigue siendo el petrodólar. Esa fue la historia que yo les envié, que creo que hayan leído y que se tiene y que miramos cómo se aplica a nuestra cátedra, porque es que nosotros, ustedes están viviendo conmigo la historia del mundo, el mundo cambió. Tienen que empezar a crear estrategias diferentes a lo que les enseñaron durante 5 años en la carrera. Y es conmigo que tienen que tener esa visión. ¿Estamos claros? Compañeritas y compañeritos. Cómo me alegra dictarles a ustedes esta cátedra. Cómo me alegra que ustedes me oigan. A la fuerza, porque de ahí partimos. La semana pasada me llegó el calendario de los exámenes. Imagínense, nosotros ya vamos llegando al segundo parcial. Ya estamos listos para el segundo parcial. Y hasta ahora vamos a hacer el primer parcial. El primer parcial ya lo tenemos definido. Ya les dije cuál era la nota. La nota no se la he dado porque no he calificado. ¿Y sabe por qué no he calificado? Porque se me han enredado un poco las exposiciones. Por eso necesito que cada uno me
vuelve a enviar las exposiciones con los nombres exactos de las personas que participaron ahí. Los vamos a subir en el transcurso de esta semana al plan. Algunos me dicen que yo tengo que abrir el plan, pero yo no entiendo por cómo. Así es de que si alguien sabe cómo me va a ayudarme, ayúdeme, porque yo esa parte no la manejo. He querido también que a través de Meet o a través de Zoom tengamos una relación directa, pero yo creo que es mejor ahorita que ustedes me oigan y ya después del primer parcial empezamos a hablar directamente sobre estos temas básicos que es la materia. ¿Les parece bien? Bueno, entonces sigamos donde íbamos. La semana pasada terminamos en qué? La semana pasada terminamos, a ver, yo tengo por aquí, en cuáles son las principales funciones del mercado de divisas, qué son opciones, qué es el tipo de cambio, principales fuentes de oferta y demanda, quiénes forman parte de la demanda de divisas, cuáles son los factores fundamentales que determinan el tipo de cambio. Vamos a ver el tipo de cambio en equilibrio. ¿Qué puede ser el tipo de cambio en equilibrio? Lo dicen ahí que ustedes tienen el material. Es el cruce de la demanda con la oferta. Cuando se cruzan la oferta y la demanda, aparece el tipo de cambio en equilibrio. ¿La oferta de qué? La oferta de divisas. ¿La demanda de qué? La demanda de divisas. Ahí, cuando se cruzan, aparece el tipo de cambio en un eje de dos coordenadas, donde aparece el tipo de cambio y la cantidad de dólares que necesitan. El tipo de cambio está acá, la cantidad de dólares que necesitan. La demanda, ya, el tipo de cambio frente a la cantidad de dólares. La oferta, tipo de cambio frente a la cantidad de dólares. Ahí, cuando se cruzan, está el equilibrio. Ahí es cuando sabemos que el dólar está en 3.500, es cuando sabemos que el dólar está a 3.800, a 4.000. Donde se cruzan esas dos curvas, aparece el tipo de cambio de equilibrio. ¿Cuándo varía el tipo de cambio de equilibrio? El tipo de cambio de equilibrio varía, primero, ¿qué hace? Equilibra la balanza de pagos. Miren lo importante de la balanza de pagos. La balanza de pagos para nosotros es la base fundamental de la economía. ¿Por qué? Porque la economía la maneja el comercio internacional. Entonces, equilibra la balanza de pagos. Segundo, un mejoramiento en los términos de intercambio presiona al tipo de cambio a la baja. O sea, si aumentan nuestras exportaciones, si aumenta nuestra inversión extranjera en Colombia, si sube el precio del petróleo en Colombia, ¿eso qué hace? Que el tipo de cambio se viene a la baja. ¿Por qué? Porque están entrando más divisas de las que están saliendo. Por eso tiene que ver muchísimo con la balanza de pagos, que la gobierna en el fondo la balanza comercial, que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, que es la atracción de la inversión extranjera, que es la atracción de dólares a través de remesas, todo eso, que es la atracción de dólares a través del turismo internacional, que en este momento está en cero. El coronavirus nos tiene todo en cero. Lo único que no para es el petróleo, que siempre está enviando y está enviando, pero ya las exportaciones en este momento no están en un nivel bueno.
base fundamental de nosotros en febrero y en marzo era la exportación de flores. No se pudo hacer la exportación de flores porque esa fiesta de San Valentín nos agarró con coronavirus. Entonces la exportación de flores se iba al piso. Mire la cantidad de frutas que los campesinos están botando porque no hay cómo volverlas mermelada, ni cómo volverlas frutos secos, ni cómo volverlas, ni cómo transformarlas en productos de envase, en la cantidad de duraznos que está botando el departamento. ¿Por qué? Porque no se pueden exportar. Mire la mala política que ha tenido el gobierno, los gobiernos, con respecto al desarrollo agrícola colombiano. ¿Ustedes creen que nosotros, si hubiera habido una política de agroingreso seguro, no se hubieran traído muchísimas destructoras al país y ahí se hubieran procesado toda esa cantidad de productos agrícolas que están desperdiciando y que los campesinos están botando? ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que los campesinos se pongan a sembrar coca, que es lo único que les recogen, y en este momento también deben estar como medio quebrados porque los insumos como los están trayendo. Entonces mire cómo la economía del país se va despreciando y se va desperdiciando, porque todos dependemos de todo. Bueno, una reducción sistemática de las reservas monetarias internacionales indica la sobrevaluación de la moneda nacional. Tampoco podemos estar muy llenos de reservas internacionales porque nuestra moneda se revalúa. Y si nuestra moneda se revalúa, tenemos dos problemas serios. Las importaciones, el precio del dólar baja muchísimo. Y si el precio del dólar baja, las exportaciones que se desestimulan, nadie quiere exportar porque el precio del dólar está muy bajo. Y si no hay un buen equilibrio en el precio del dólar, pues entonces no hay manera de exportar. La sobrevaluación de la moneda, ¿qué indica? Que las importaciones, que los productos de importación bajan. ¿Por qué? Porque el dólar está a precio bajo. Está revaluada la moneda, el dólar está a precio bajo. Como no hay quien compre, entonces la producción no se vende. Entonces los inventarios, ¿por qué no hay quien compre? Porque no se está exportando. Entonces los inventarios aparecen en la balanza de los países, en la balanza de las empresas, como inventarios y no como dinero circulante. Entonces mire que el problema económico fuerte, entonces hay que siempre buscar un equilibrio. Y ahí es cuando aparece el Banco de la República, que tiene que intervenir el mercado cambiario para poder estabilizar la moneda internamente y no crear una inflación, y no crear un problema bancario que nos puede perjudicar. Imagínense que si nosotros analizamos en este momento la política del gobierno en materia fiscal, vemos cómo el presidente de la República se para en televisión y dice, mire, como todas las empresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas están paradas, el gobierno lanza al mercado 3 billones de pesos para aprovechar que esas empresas estén paradas y esas empresas vayan a los bancos y los bancos les presten la plata para que ellos sobrevivan mientras el aparato productivo vuelve a arrancar. Las empresas salen corriendo a los bancos y los bancos le dicen, tráigame estos requisitos
yo le presto la plata. Los bancos ya tienen la plata. Y resulta que los empresarios llevan los requisitos y los bancos le niegan el préstamo. Entonces sale el presidente diciendo que está muy bravo, muy molesto, que le va a echar la superintendencia financiera encima para que los castigue, y a los bancos eso les resbala. ¿Por qué? Porque resulta que antes de los 90, que teníamos nosotros una política proteccionista, el modelo económico que se manejaba en Colombia y en América Latina era el modelo económico keynesiano. El modelo económico que se maneja hoy en día es de neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo completamente capitalista que se ajusta a los países que realmente tienen un desarrollo capitalista. Pero nosotros no tenemos un desarrollo capitalista, estamos en una parte del capitalismo muy cruda y no estamos en condiciones de poder autosostener a las empresas. Entonces las empresas se quiebran y las empresas son difíciles, o les cuesta trabajo salir adelante y empiezan a quedarle mal a los bancos. Entonces resulta que con la política keynesiana el gobierno tenía sus propias empresas, nada de segundo piso ni de primer piso, sino todos los bancos del gobierno eran de primer piso. Eran de primer piso el Banco Popular, era de primer piso el Instituto de Fomento Industrial, era de primer piso el Banco Agrario, que todavía existe, era de primer piso el Banco Cafetero, era de primer piso el Banco Ganadero. Todas esas empresas, todos esos bancos se los vendieron al sector privado. Todos esos bancos son del sector privado. Hoy en día el único banco que queda del sector gobierno es el Banco Agrario. Entonces el gobierno a través de esos bancos le prestaba a los pequeños industriales y a los pequeños agricultores y a los pequeños campesinos, y el banco respondía por ello. Hoy en día esos bancos se le vendieron al Estado, al sector privado, que era una de las políticas del neoliberalismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno le manda la plata a los bancos que se llaman de primer piso. ¿Cuáles son los bancos de primer piso? Los que atienden directamente a los usuarios. Los bancos de segundo piso no atienden usuarios. Los bancos de segundo piso, como Bancoldes, le da la plata a los bancos y cada banco le tiene que responder a Bancoldes. Entonces, la línea de crédito por Bancoldes existe hoy en día y los bancos están en la obligación de dárselo a sus usuarios, pero le da con las condiciones que él pida, porque él pague o no pague el usuario, él le tiene que pagar a Bancoldes, o sea, Bancoldes no pierde. O sea que el gobierno se protege en los bancos y los bancos tienen que sí o sí pagarle siempre a Bancoldes. Entonces por eso el banco dice, no, yo a usted no le presto porque usted no tiene capacidad de pago, y a mí me da muchísima pena con Bancoldes, aquí está su plata, pero usted no tiene capacidad de pago, yo a usted no le presto un peso. Entonces el gobierno se rasga las vestiduras, pero toda la culpa se lo echa al banquero. Entonces, como no hay forma de trabajar esa plata con los usuarios, los bancos ¿qué hacen? Pues compran y venden acciones o divisas, porque ahorita el momento es bueno especular, porque las divisas se gana plata comprando y vendiendo acciones, divisas. Entonces, como se gana plata comprando y vendiendo divisas, y la plata está ahí pero no la pueden usar, pues los bancos lo que les interesa es tener utilidades. Y entonces, ¿qué hacen los bancos? Trabajan la plata del gobierno y no la prestan. Así de sencillo. Entonces, por eso es que una cosa dice el burro y otra cosa es que la están calmando.
Ahora vamos a ver cuáles son las variaciones del tipo de cambio de equilibrio. Un déficit de la cuenta corriente presiona el tipo de cambio al alza. Entonces, primero vimos, dentro de las variaciones del tipo de cambio, que el tipo de cambio de equilibrio a la baja, cuando hay un superávit, es que me equivoqué, cuando hay un superávit de la balanza de pagos, pues hay un mejoramiento en los términos de intercambio del tipo de cambio a la baja, reducción sistemática de las reservas monetarias y hay una sobrevaluación de la moneda nacional. Un déficit en la cuenta corriente presiona el tipo de cambio al alza. ¿Ustedes recuerdan la cuenta corriente? Es la diferencia entre importaciones y exportaciones. Entonces, cuando son mayores las importaciones que las exportaciones, el tipo de cambio sube. ¿Por qué? Porque no le está entrando plata a la balanza de pagos. Así es sencillo. O sea que es mayor la demanda que la oferta. Y eso hace que el tipo de cambio suba. ¿Qué hace eso? La intervención en el mercado cambiario por el Banco de la República tiene sentido solo si las perturbaciones que provocan el desequilibrio en la balanza de pagos transitorias, la intervención en el mercado cambiario por el Banco de la República tiene sentido si las perturbaciones que provoca el desequilibrio en la balanza de pagos son transitorias. Cuando nosotros vemos que la balanza, que la tasa de cambio va para arriba y no se puede controlar, tiene que intervenir el Banco de la República. ¿Cómo interviene? Echándole dólares al mercado para que la tasa de cambio se estabilice o baje. ¿Por qué? Porque no tiene forma de echarle dólares a través de las exportaciones o de la venta de petróleo, porque no hay forma de echarle dólares al mercado. Entonces, ¿quién le echa dólares al mercado? El Banco de la República. ¿Eso qué hace? Al echarle dólares al mercado, saca pesos. O sea que la masa monetaria se restringe. Y eso puede tener tendencia a una inflación o a un incremento en los precios. Entonces tiene que buscar otras modalidades, además de echarle dólares al mercado. Entonces es cuando aparece otra política, que es subir o bajar las tasas de interés del Banco de la República hacia los bancos, para intervenir en el mercado monetario. Primero interviene el mercado cambiario, después interviene el mercado monetario, para que no vaya a haber una inflación. Que si se le desata una inflación se pierde el año. Y vemos que la inflación está viniendo encima. Miren los recibos de servicios públicos, ¿quién los está controlando? Nadie. ¿Por qué? Porque ahora las empresas de servicio público no son del Estado, lo que estábamos hablando hace un ratico igual a la banca, son del sector privado. Y como nosotros tenemos que pagar toda la pérdida que tuvo el año pasado EPM con Hidro y Cuango, pues nos están subiendo las tarifas de energía eléctrica. Como tenemos un alcalde que no le para bolas a las políticas nacionales con respecto al pago de servicios públicos de los estratos unidos, estamos en una situación bastante difícil.
difícil y bastante crítica. Además, yo creo que ustedes hasta tienen problemas con internet. No ustedes porque sean mis alumnos, sino porque todo el mundo tiene una mala situación de internet en Colombia. Por eso es mejor que yo les dicte la clase previamente para que ustedes la puedan ver en el transcurso de la semana, para que directamente se conecten con un link que a veces no tienen posibilidad de hacerlo. Que nos toca hacerlo un poquito más adelante. Ahorita porque tenemos el material de trabajo. Bueno, una devaluación acompañada de políticas restrictivas puede desviar tanto la demanda interna como la externa hacia los productos nacionales. O sea que es bueno, una devaluación acompañada de políticas restrictivas puede desviar la demanda interna como la externa hacia los productos nacionales. A ver, y le digo, si el dólar se devalúa mucho, quiere decir que los productos quedan muy caros. Y si los productos quedan muy caros, entonces la gente tiende a comprar productos nacionales, no importados, y deja a un lado los productos externos, los productos extranjeros. Entonces, eso le beneficia al productor nacional, porque la demanda interna sube y la demanda externa baja, porque los productos son muy caros. La devaluación puede acelerar la inflación y provocar recesión sin reducir el déficit de la cuenta corriente. Claro, la cuenta corriente no se toca porque, no se toca, sigue siempre en déficit. ¿Por qué? Porque las exportaciones están en cero o las exportaciones están muy bajitas y las importaciones cada día se acrecientan más, entonces siempre habrá un déficit en la cuenta corriente. Y la devaluación puede acelerar la inflación. ¿Por qué? Porque si estamos trayendo productos del extranjero, cada día son más caros los productos, o sea que habrá una inflación más alta cada vez que el precio del dólar sea tan costoso. Aquí tenemos un muñeco que se llama las variaciones del tipo de cambio en equilibrio. Vamos a hablar de la devaluación. ¿Qué lleva la devaluación? Miren, evalúen el muñequito que ahí lo tienen. Presiones inflacionarias. Las presiones inflacionarias llevan a una pérdida de competitividad. ¿Por qué? Porque no solo es competitividad, porque hay muchísima inflación. Estamos dependiendo de los productos extranjeros, no estamos compitiendo. Y si estamos dependiendo de los productos extranjeros, estamos perdiendo competitividad. Lo que producimos aquí no compite con lo de afuera. O sea, si no compite lo de adentro con lo de afuera, el déficit de la balanza de pagos es mayor. Y al crear ese déficit en la balanza de pagos, volvemos atrás a presiones inflacionarias. Va para arriba el nivel general de precios. Va para arriba el nivel general de precios. Y genera una nueva devaluación. Y esa nueva devaluación nos lleva a una recesión. Y esa recesión también la presionan las políticas restrictivas, derivadas de la devaluación otra vez. Políticas expansivas que nos llevan a presiones inflacionarias y a una nueva devaluación.
Entonces, en esta situación, quiero que analicen este muñequito y ahí lo vemos muy claro a dónde estamos llegando en este momento, a dónde quiere llegar el Estado cuando busca el equilibrio del tipo de cambio. Bueno, mis queridos alumnos, vamos a entrar en otro tema, que es la paridad del poder adquisitivo, que es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Yo quiero que todavía nos quedan como 5 minutos, pero yo no quiero entrar en este tema porque, como ustedes se han dado cuenta, a mí me gusta que ustedes primero lean lo que yo les voy a tratar. Entonces, sin hacer el trabajo, investiguen sobre la paridad del poder adquisitivo. Hagan un resumencito ahí entre ustedes sobre qué es la ley del precio único. La ley del precio único. ¿Cuál es la paridad, la teoría de la paridad de los tipos de interés? ¿Cuál es la teoría de las expectativas de los tipos a plazo? ¿Qué es la teoría de la paridad del poder adquisitivo? Hablemos de eso, de la paridad del poder adquisitivo y de la teoría de Fischer. Teoría de Fischer. Lean un poquito de eso. Y de hoy en 8 nos vamos a dedicar a subir al plan los trabajos. O sea, no vamos a tener clase. O sea que eso de la teoría de la paridad del poder adquisitivo la tomamos para de hoy en 15 días. Y de hoy en 8 me suben los trabajos, los pueden ir subiendo desde esta semana. Yo no sé cómo hacer que ustedes los suban. Ustedes me explican si pueden, me llaman. Necesitamos hacer ver que ustedes me consultan. Entonces, hagan consultas. Las vamos desarrollando. Pero ahora creo que vamos bien. Bueno, mis queridos chinitas y chinitos, los quiero mucho. Dios los bendiga.